Bueno, gracias. Gracias, chiques. Bueno, es interesante lo que acaba de pasar, porque el taller que yo preparé para ustedes hoy se llama No vamos a esperar 67 años. Ahora les voy a explicar por qué. Se llama así. Voy a empezar a hacer una presentación. A ver, siempre es un poco difícil engancharle la onda a esto. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, no vamos a esperar 67 años. El título del taller que preparé se debe a que hay un estudio que no sé si muchos lo conocen, que se llama el Proyecto de Monitoreo Global de Medios, que es un estudio que se hace en más de 120 países cada 5 años, y lo que va midiendo este informe es la representación de las mujeres y diversidades, disidencias en los medios, tanto en términos laborales, quiénes están dando las noticias, escribiendo las noticias, como cómo son representadas estas personas, ¿no? Si son tomadas como fuentes, cuándo son entrevistadas. Entonces van midiendo y van dando porcentajes de cómo va subiendo o bajando esa brecha entre varones y mujeres, en principio en términos binarios. El último estudio se presentó el año pasado y el dato que arrojaron, que es el que a mí me lleva a ponerle este título, es que a este ritmo, con el nivel de desigualdad que tenemos tanto en el contenido como en quienes trabajan en los medios, vamos a tardar 67 años hasta lograr que se elimine esta brecha, ¿no? Hasta cierta equidad, cierta igualdad. Y digo que tiene que ver con lo que acaba de pasar, que lo tenemos tan cerquita, que una compañera se comunicó para decir que se había sentido, que había sido acosada, que bueno, está en todos lados, ¿no? La cuestión de la desigualdad, de la diferencia de poder entre los géneros, no solo entre mujeres y varones. Hay un problema que lo tenemos en la sociedad hace tiempo dando vueltas por todos lados, y estamos intentando solucionarlo, ¿no? Estamos intentando encontrarle la vuelta. El tema es que no vamos a esperar 67 años, ¿no? Una forma de acelerar la igualdad, acelerar estos procesos de emancipación de los sujetos que son oprimidos, en términos de lo mediático, de la construcción de sentido, de la circulación del sentido de lo social, tenemos varias alternativas para acelerar, ¿no? Una de esas es levantar la mano y decir, hola, soy parte de eso, ¿no? Esta advertencia de, bueno, escuchemos cuando alguien dice, me siento en desigualdad, fui oprimida, soy oprimida, no quiero que suceda más. En términos de comunicación, por ejemplo, el periodismo feminista, el periodismo con perspectiva de género, es una manera de acelerar esos tiempos que bueno, que evidentemente de forma, entre comillas, natural en la sociedad no se estarían dando. Hay leyes después de afirmación positiva de determinados sujetos, por ejemplo, una ley que se discutió en la Argentina el año pasado y el anterior, que es una ley de equidad en los medios, que lo que busca es acelerar el proceso de inclusión de los medios de comunicación, que son bastante inequitativos en cuanto al reparto de las tareas, ¿no? Quienes estamos trabajando en los medios. Y también son muy inequitativos en relación a cómo aparecen las mujeres, en términos genéricos, mujeres, en los medios de comunicación. Y esto es una disparidad que se da en todo el mundo. Lo que este estudio ustedes lo pueden buscar, la página se llama Who Makes the News, o Monitoreo Global de Medios, así lo van a encontrar. Están buenísimos los datos para las que nos interesa esto, porque ahí ves el sesgo de género, ves los roles de género en estos números. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres aparecen en las noticias según el tema, ¿no? Donde más aparecemos las mujeres son en los temas vinculados a género, ¿no? Es una obviedad, ¿no? Aparecemos, pero en el 52% de las veces aparecemos. Tampoco es que es el 80%, ¿no? Pero bueno, es el tema privilegiado del cual hablar si sos una mujer que trabaja en medios. En segundo lugar están los temas sociales y legales.
pero bueno, con un 34%, ¿no? Luego, bueno, ahí ustedes lo pueden ver y sacar sus propias conclusiones. De economía, solo un 24% de las mujeres, de quienes hablan de economía en los medios somos mujeres, y en ultimísimo lugar está la política. Y esto tiene que ver con hacer periodismo feminista, porque el periodismo feminista, voy a hacer un poquito de ruido. Sí, ahí está. El periodismo feminista, para nosotras, las que militamos el periodismo feminista, y es un nosotras o nosotres anchísimo a lo largo de toda la región, el periodismo feminista es un periodismo político. No es un periodismo de denuncia únicamente, no es un periodismo de víctimas únicamente, no es un periodismo ciudadano, no es un periodismo de datos únicamente, no es un periodismo de soluciones únicamente, es un periodismo, lo que se dice, un periodismo político, ¿no? Que viene a narrar situaciones, a informar sobre cuestiones que tienen que ver con el poder en la sociedad. Ahora nos encontramos con que en los medios de comunicación tradicionales, sean hegemónicos o no, la comunicación tradicional como la conocemos de toda la vida, aparecen como no podrían aparecer, como en el resto de la sociedad, violencias vinculadas al género, violencias que tienen base en el género, en la distinción de género que construimos socialmente. Hablamos de que hay violencias en plural, en general, ustedes esto seguramente lo sepan, porque hay distintos tipos y modalidades de las violencias enmarcadas en las violencias de género, en las violencias machistas, en las violencias con base en el género, y que rápidamente reconocemos la violencia explícita cuando es física, cuando es un insulto, pero hay otras que son más sutiles, ¿no? Que son la violencia simbólica y la violencia mediática, que son las que hoy nos traen un poco al tema, ¿no? Que son las violencias que se ejercen mediante los medios de comunicación, al utilizar las herramientas que dan los medios de comunicación. Todo esto lo pueden ver en la ley 26485. La buscan y está accesible para leer la definición de violencia, los tipos de violencia que hay, y ahí están también, gracias a la militancia de las activistas de la comunicación con visión de género desde hace muchísimos años, la violencia simbólica, la violencia mediática. Son violencias que se ejercen tanto en el ámbito privado como en el público y que pueden funcionar muchas al mismo tiempo, ¿no? Últimamente es muy notable, o se empezó a hablar mucho de la violencia ejercida sobre todo en la tele, ¿no? Conductores de tele, que te enterás que el ambiente laboral está muy, muy contaminado de micromachismo o directamente de prácticas violentas que tienen que ver con el género y que tienen que ver con una desigualdad de poder. En el fondo lo que hay siempre es una desigualdad de poder, ¿no? Una relación desigual. Esto es lo que les decía recién, que es un esquema clásico, que es muy fácil de entender, por eso siempre lo usamos, que es el iceberg de las violencias machistas. Ahí está muy claro que la violencia más visible de todas, la práctica violenta más visible de todas, es el femicidio, que es un término que en la Argentina está dentro del código desde 2009, si no me equivoco, pero que lo tenemos en la boca todos desde 2015, cuando fue esa gran movilización que fue Ni Una Menos, y rápidamente, como los medios se plegaron también a ese reclamo que fue Ni Una Menos, entró el término femicidio en la jerga de las y los periodistas. Pero bueno, lo que se dice es el último eslabón de una larga cadena, ¿no? De violencias, que algunas son visibles, algunas son más sutiles, otras son más explícitas. Pero bueno, que convivimos con esto, convivimos con diferentes grados de violencias, ¿no? La invisibilización, ciertos chistes, en la tele vemos publicidades que pueden ser sexistas, y eso fomenta un sistema que sabemos que es injusto, que es el patriarcado, que nos coloca a las mujeres en determinados roles, a los varones en otros,
a las personas trans en otros, que construye estereotipos. Bueno, todo eso es enmarcado, está legislado como violencia. Respecto a esta operación particular, que es la violencia mediática, acá puse la definición, pero bueno, la pueden buscar soles, y que a mí me parece interesante es correrlo únicamente de la identidad mujer o mujeres, y que lo pensemos más como violencias que tienen base en la desigualdad de género, y no solo que sean víctimas las mujeres, sino también que lo podemos pensar a los otros géneros, a las otras identidades de género, a identidades en base a la orientación sexual, ¿no? O sea, no solamente es cuando la mujer es construida como determinado estereotipo, la que limpia, la que siempre es mamá, qué sé yo. No, hay un montón de formas de ejercer violencia mediática contra otras identidades que no sean las mujeres heterosexuales. Con mis compañeras del ADFEM, que damos talleres hace bastantes años, construimos como una idea, que es la idea de que hay prácticas recursivas en los medios de comunicación, formas de comunicar que se repiten, ¿no? Que vos encontrás, acá está haciendo esta operación. Esta operación que vemos en Canal 9 cuando muestran, están buscando a una chica y muestran una bolsa de basura en el medio de un descampado, es una operación que la vemos repetida en una radio, por supuesto con otra forma, en un diario, ¿no? Hay diferentes como operaciones de sentido, como recursividades que hacen los medios de comunicación y que tienen que ver con el imaginario del patriarcado, ¿no? Nosotras le decimos nodos retóricos del patriarcado, o más fácil, los típicos machismos en los medios. Vos decís, es típico, ¿no? Entonces nosotros empezamos como a clasificarlos y cuando vos estás como espectadora de un medio, los identificás rápidamente, ¿no? Yo ahora voy a dar ejemplos, pero los nombro: invisibilización, infantilización, hipersexualización, objetualización, perpetuación de los roles de género, revictimización, espectacularización, patologización, mala víctima, etc. Ahora vamos a ver ejemplos. Después los voy a pasar, ahora no los vamos a ver porque se hizo medio tarde, un capitulito de Caja de Herramientas, que es un programa de micros feministas que hizo la Universidad de General Sarmiento con la Universidad de José C. Paz hace ya varios años, y que sirve mucho para explicar algunos conceptos que manejamos las feministas, que estamos aprendiendo las feministas. Sirve mucho, como es muy pedagógico, para trabajar en las aulas, para trabajar en las redacciones incluso. Y bueno, yo me invitaron a participar, así que estoy yo, me da un poco de vergüenza, no lo voy a poner ahora, pero después búsquenlo, porque es un capítulo que habla sobre patriarcado en medios de comunicación. Está explicado muy, muy simple, con humor, y puede llegar a serles útil en el caso de que necesiten quizás dar una capacitación o entender, qué sé yo, solo para mirar. No, bueno. No sé si estoy yendo rápido o estoy yendo lento, pero yo volví de vacaciones ayer y estoy real en chancletas. Y bueno, quiero tratar de meter todo lo que preparé. Igual no sé si ustedes me ven, porque yo veo una pantalla nada más. Un sí con voz humana. Sí, se ve. Bueno, yo ahora voy a empezar a dar ejemplos de estos nodos retóricos del patriarcado, que es como la parte más de crítica a lo que ya existe, esos vicios que no queremos repetir. Si quieren abrir el micrófono, ábranlo y métanse a opinar, tratando de siempre de ser breves y amables, así vamos más ágil. Este es un ejemplo de un diario de Venezuela, que es una típica operación cuando se habla de las mujeres en los medios, ¿no? Las mujeres deportistas, sobre todo las mujeres o lesbianas deportistas, que esta es una jugadora de fútbol femenino que es venezolana y parece que le va muy bien en Madrid, no sé si en el equipo de Real Madrid,
Y bueno, esto es obvio, ¿no? Esto es como, pero bueno, este es de hace 6 meses, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Que en un diario todavía, ¿no? Deina Castellanos explota las redes, pero no con un golazo, sino con un cuerpazo. Uf, ¿no? Bueno, es muy insultante, ¿no? Es como, es para esa mujer, bueno, pues hay que ver, ¿no? Preguntarle efectivamente si a Deina le molesta, no le molesta, pero bueno, ahí estamos todas nosotras diciendo, che, la tipa es bárbara, jugando al fútbol, es una crack, y vos ponés, te importa nada más el lomo que tiene. Bueno, este es un típico machismo que tiene que ver con la sexualización del cuerpo, ¿no? Con una clásica operación de tomar la parte por el todo, de decir, bueno, esa mujer no es una mujer en toda su complejidad, sino que es un cuerpo. Y un cuerpo que vale en esta sociedad porque tiene determinados rasgos que lo convierten en un objeto deseable, ¿no? Este es otro ejemplo del queridísimo diario Infobae, que también hace muy poco, ¿no? 2019, yo decía en 2015, y por si no decías la palabra femicidio, básicamente eras un femicida, no sé, en ese momento era una cosa de que había que decir femicidio, aunque no entendiera lo que significaba. Bueno, y aún así, en 2019, Infobae titula Un crimen por celos, ¿no? La historia del español que mató al amigo de su novia en Estado de México, parece el marido de Pampita, ¿no? José Pablo estaba muy enojado de encontrar a su novia y su amigo estudiando solos. Le disparó 6 veces a su rival. Esto, de lo último que habla es de que existe un sistema estructural de exclusión, de opresión contra determinadas personas que forman parte de la ciudadanía, de la sociedad, ¿no? Esto parece como un crimen individual, ¿no? Está muy cerca de la idea de crimen pasional. Lo que borra acá es todo esto de lo político que veníamos hablando, de que hay relaciones de poder, que esas relaciones de asimetría están fundamentadas en un sistema histórico que tiene un montón de características, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo político, con lo sexual, bueno. Y aún así deciden titular un crimen por celos, como si efectivamente el celo saliera de un repollo, ¿no? Como si sentir propiedad sobre una persona fuera un hecho natural de la especie humana. Y evidentemente no lo es, pues ¿no? Bueno, esto es teoría social, pero bueno, sabemos que todo lo que hacemos es constructo. Entonces esos celos también lo son. Bueno, ¿cómo podemos titular contando esta noticia? No escatimarla, pero contarla con un poquito de perspectiva de género, ¿no? Femicidio, por ejemplo. El femicidio es un concepto político, que tiene una larga historia, ustedes lo pueden googlear, hay un montón de escritos sobre el tema. Bueno, femicidio es una palabra que podría llegar a emprolijar un poco este titular o darle un poco de perspectiva de derechos humanos y una perspectiva feminista. ¿No? El término rival, como si la mujer, estamos todos acostumbrados a que la mujer sea disputada por 2 tipos. Bueno. Otro típico machismo, estos nodos retóricos, es el tema de la espectacularización, que también lo venimos transitando hace mucho tiempo, cómo se espectacularizan los asesinatos, los femicidios, las violencias contra mujeres y feminidades sobre todo. Yo recuerdo, por ahí ustedes, no sé, vi algunas caritas que son jóvenes, pero yo me acuerdo cuando fue el crimen de Candela, en 2012, si no me equivoco, que eso bueno, Candela, hubo varios casos muy mediáticos, ¿no? Que aparecía esta cuestión de la mercancía muy claramente, de cómo contar noticias, narrar noticias de género de determinada manera, utilizando el marco del morbo, del policial, de la narrativa de las mafias, de la narrativa de la inseguridad incluso, ¿no? Como ahí se cruzan. Nosotras, nuestra narrativa feminista sobre la violencia se cruza con otras narrativas sobre la violencia también, y que no son lo mismo. No es lo mismo narrar la inseguridad que narrar que una chica es violada a la noche en un callejón, ¿no? Si lo leemos desde el marco de la inseguridad, de la seguridad, es una cosa, nosotras tenemos que llevarla a entenderla de otra manera, porque si no, si lo narramos como inseguridad, terminamos pidiendo más policías en la calle
y es un relato que nosotras, desde algunos feminismos críticos, mencionamos como punitivista, ¿no? Cuando la solución al problema de la violencia de género se construye como vinculada al sistema penal, a la cárcel, a las penas. Rita Segato no dice nada de esto que acabo de decir, pero dice que esta cuestión de la mercancía en los medios. No se puede evitar espectacularizar porque perdés público, y es cierto. O sea, una cuando está en la manija esa de ver qué pasó, querés que esté todo el tiempo, y si es la misma foto del pie que encontraron, repitiéndose al infinito, lo vas a comprar igual. Eso debe ser revisado. Bueno, gracias Rita por avisar, lo estamos revisando. ¿Qué vamos a poner en primer lugar? ¿El valor de la vida o el valor de la mercancía del espacio mediático? Bueno, esto seguramente lo hablaron en el encuentro anterior, que decían que habían hablado de la geopolítica de los medios o algo así, ¿no? El problema de que los medios sean un negocio. En este caso, bueno, era una chica que conoció a su asesino en Tinder, como dice el titular, y lo que deciden efectivamente poner como título es ese gancho de novela, ¿no? Cuando esta historia podría haberse contado desde atacado el problema desde muchos lugares. Pero bueno, se decide titular así por esto que decimos, porque es lo que engancha, lo que vende. Hola, Agus, acá Pedro Lacur. Hola, Pedro. ¿Cómo andás? No, ahí están comentando en el chat y recuerdan el femicidio de Ángeles Rawson, ¿no? Como el gran ejemplo también de... Claro. Es como el pico, la cima de esa espectacularización. Sí, ¿no? sí, fue... Y aparte ahí pasó algo interesante que también pasó con ay, se me olvidó el nombre de la chica que murió en Uruguay. Sí, la de... Lola, ahí la acaban de decir, Lola Chomnales. Que siempre se pone de ejemplo esos dos casos para hablar de la buena víctima, ¿no? En oposición a la mala víctima. Es medio feo hacer un esquematismo con chicas muertas, ¿no? Pero la mala víctima, el ejemplo más típico es el de Melina Romero, ¿no? Y el titular ese tan cruento de Clarín, una fanática de los boliches que abandonó la secundaria, ¿no? Y que construyó una chica de un barrio popular, que no le gustaba ir a la escuela, que le gustaba estar de joda, que, no sé, estaba con muchos chicos, que por ahí fumaba porro, no sé qué, o sea, era todo como el combo de la que se lo buscó, ¿no? La idea de la pollerita corta. Agus, perdón, ¿puedo aportar algo? Sí. Con lo de Candela también fue así, fue terrible. De hecho, las que tenemos más de 30 creo que nos marcó mucho, porque incluso yo me acuerdo de estar viéndolo siendo muy chica, que se hablaba de la sexualidad de Candela siendo una niña de 12 años, o sea, como justificando. Fue terrible también. Sí, yo me acuerdo, yo en ese momento trabajaba en un canal de noticias, CN23, que está extinto ahora, se murió. Pero me acuerdo que yo trabajaba en postproducción y que cuando empezó a crecer el tema no teníamos ninguna imagen. O sea, y en tele vos necesitas tener una imagen, no podés poner al tipo hablando solo, ¿no? Por lo menos un cuadrito con una imagen. Y lo único que teníamos era el Facebook de ella o de la madre. Y claro, era una nena de 12 años y las fotos que había de Candela eran todas fotos de Candela posando como si fuese modelo, ¿no? Una nena, ¿no? Y era una y otra vez eso, y lo que se empezaba y ahora vamos a ver también un tema de manejo de imagen, lo que se empezaba a murmurar era, bueno, esto, ¿no? La cuestión sexual de una nena y esas poses, como una nena va a ser tan sugestiva, como en construir esta especie de idea de se la buscó, de la mala víctima. Frente a eso están modelos de las chicas de clase media o media alta en el caso de Lola, que es completamente diferente la construcción mediática que se hace. No sé, Lola quería ser psicóloga y acróbata, como que las malas víctimas salen a buscar el peligro, el delito, y las buenas víctimas se topan, ¿no? Son vidas ejemplares interrumpidas
por el patriarcado, por el delito, ¿no? Es una construcción diferente y tiene que ver con las clases, por supuesto, y con las posiciones que toman los periodistas y con quiénes son esos periodistas, ¿no? Esto que hablábamos al principio. Somos minoría las mujeres en los medios, pero no solo las mujeres somos minoría en los medios. Quienes están manejando, escribiendo los medios, quienes están poniendo la cara, quienes están poniendo la voz, somos personas de clase media, muchas veces universitarias, blancas, con determinadas trayectorias de vida, vivimos en determinadas ciudades, ¿no? Nuestras voces también no son exentas de todas estos estereotipos y ¿no? Perdón, te hago una pregunta. Igual yo a veces lo pienso también este tema de la mala o la buena víctima, y obviamente está súper atravesado por un tema de clase, pero a veces también tiene que ver con cuando la víctima que denuncia es una víctima empoderada, ¿no? Como también está como el que busca. Digo, pasa con Telma Fardín, o pasa cuando se denuncia a alguien de la tele, ¿no? La típica, los medios dicen, no sé, quiere fama, como que a veces no tiene que ver, me parece, solo con una cuestión de clase, sino que a veces también cuando la víctima como que quiere salir un poco del rol de víctima y alzar la voz, también es como que pasa a ser una mala víctima, ¿no? Claro, porque las víctimas uno las imagina sumisas, debilitadas, las víctimas no solo de violencias machistas, ¿no? Las víctimas en general. Pienso en los pueblos originarios, por ejemplo. ¿Vos querés que sea el indio solo en el campo, sumiso, no politizado, no organizado, no modernizado, ¿no? Sí, que se mantenga en el rol de víctima. Cuando quiere salir de ese rol ya pasa a ser una mala víctima. Totalmente. Y haciendo alusión a eso, puntualmente acá tenemos a Moira Millán, que es como una referente importante acá en la Patagonia de los mapuches. Sí. Y es como que a veces vos se siente como que es como más, más agresivas las cuestiones que son hacia ella, porque justamente es mujer, o sea, es como que yo siento y se ve, ¿me entendés? Por ahí, para quienes vivimos acá en la zona y aportamos toda la movida de esa mapuche, ¿no? De los pueblos originarios y todo lo que se hace y demás, o sea, además de que ya de por sí les dan por la cabeza, porque obviamente hay muchos intereses detrás, ¿no? Y sobre todo acá, la verdad, a veces te da sinceramente asco escuchar acá en Bolsón los medios, cómo manejan esto, todo lo que se reprime de información y lo que sale hacia afuera. De hecho, todos los que militamos a favor de esta movida siempre estamos publicando mucho por redes, no por medios, sino por redes, compartiendo cosas, porque realmente sale muy poco de esto, de la verdad. Y es el doble de represión si es hacia mujeres, o sea, acá han pasado como muchas violencias hacia las mujeres mapuches, y encima, viste, eso que decían ustedes, que comentaban, o sea, si encima las mujeres están como empoderadas y como salen a quejarse o a pelear, es como el doble de violencia por ser mujeres y por ser mapuches, y es como una mezcla de cosas, ¿no? Es como el doble de todo, porque son como dos minorías juntas, digamos, o sea, por decir de alguna manera, ¿no? Que en realidad no es tan así, bueno, pero nada, es como lo que se lee acá. La verdad que a mí a veces me cuesta bastante leer y ver noticias, y yo cuando puedo comparto con algunas revistas que sigo en Instagram, algo de periodismo por ahí que hay independiente, o sea, de hecho me sumé a seguir a muchas cuestiones así como Red de Medios y otros sitios, porque la verdad desde acá cuesta mucho, siendo el interior y siendo la Patagonia como un lugar siempre relegado de muchas cosas, cuesta un montón que salga la información. Mismo pasa con el tema, volviendo al tema de los femicidios y demás, trata de blancas. Acá es increíble la cantidad de casos que han pasado y que siguen pasando, y que de esto efectivamente no se habla, pero para nada, o sea, se acalla muchísimo ese tema, y es un tema que directamente ni siquiera se maltrata este tema en los medios. Esto es lo que tiene que ver con que los medios de comunicación
sean también un agente político, un jugador político también, con intereses, con alianzas, ¿no? A ver, alguien dice, hoy por ejemplo hubo un doble femicidio en Misiones y los medios nacionales ni se enteraron. No, bueno, por eso es importante que construyamos nuestros propios medios también y que apoyemos la comunicación no corporativa, la comunicación cooperativa, comunitaria, autogestionada, porque es el contrarrelato, ¿no? Es lo que nos enseñaron a quienes fuimos a formarnos en la universidad, que es la idea de, hacerle un contrapeso a ese poder que aparte depende de tan pocas personas, ¿no? O sea, es un poder tan concentrado y claramente es un negocio. Y van a decir lo que sea rentable. ¿Te hago una consulta? Sí, decime, Yasmina. Buenas a todos, primero, no saludé. También me parece la importancia de la lucha que se empieza a emprender en cuanto a lo que es la ley Micaela, como que ya tiene un límite, digamos, ¿no? La ley Micaela, en donde se exige la formación de género, por así decirlo, en todos los trabajadores de la justicia, si no me equivoco. El Estado. A nivel nacional, del Estado, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local. Y ahora se empieza a reclamar, o capaz que ustedes me pueden decir mejor, digamos, sí, o hace rato se está pidiendo esto de ampliarlo a los trabajadores de los medios de comunicación. ¿Cómo está esa situación, digamos, o capaz que ya lo íbamos a charlar hoy mismo? Sí, no, lo que hay es, los trabajadores de los medios de comunicación públicos, a esos ya les toca de por sí la ley Micaela. Igual, también, ojo con depositar demasiadas expectativas en la ley Micaela. Quiero decir, la ley Micaela, para el que no tiene ganas de aprender, es un curso que haces pasando, como cuando haces el curso de manejo, que ves un video de violencia de género, y no quiere decir que vos ya hayas aprendido lo que es la violencia de género. Hay algo de que se lo come la burocracia también, que es, ojo, la ley Micaela es bárbara, la necesitamos, es una medida que apunta a la educación, que apunta al cambio cultural, que apunta, claro, los videos de sensibilización, sí, que apunta a algo diferente, pero no podemos confiar solamente en eso, tenemos que seguir trabajando por otros lados también. Dentro de la ley de equidad en los medios de comunicación que se aprobó el año pasado, que afecta tanto a medios públicos como privados, uno de los ítems que es necesario cumplir para que el medio de comunicación obtenga el certificado de buenas prácticas de género o algo por el estilo, es capacitaciones de género a todo el equipo. Entonces ahí tenés algo, o sea, y eso determina el acceso a la pauta, por ejemplo, en el caso de los medios privados. Eso es una herramienta que se construyó, pero me parece que es algo que falta mucho, un poco que recién empezamos, hace 15, 20 años, que es necesario seguir pensándolo. La ley Micaela, sí, todos los jueces tomaron, pero no quiere decir que todos los jueces ahora tienen perspectiva de género. Todos los operadores judiciales. Y y después, nada, ya sabemos cómo es. Son prácticas que están muy enquistadas, es una mirada sobre el mundo que está muy enquistada. Entonces, sí, yo creo que hay una campaña desde varios medios feministas para pedir la ley de Micaela en los medios, me parece bárbaro. Está buenísimo. Pero hay que saber que son herramientas que no son la utopía. Como el feminismo tenemos siempre eso. La ley no es la utopía. Llegar al Estado no es la utopía. Es una herramienta. Es una táctica, ¿no? En ese sentido, hola, Micaela por acá. Sí, lo que quería agregar es que, por ejemplo, la Defensoría del Público había armado unos decálogos que están muy buenos para hacer coberturas responsables sobre femicidios, sobre catástrofes, sobre un montón de temas, que está bueno compartir entre nosotros y colegas para que puedan tratar de una manera responsable justamente las noticias sobre cuestiones que a veces no entienden o no saben cómo hacerlo. Sí. Sí, los decálogos, es algo que es una práctica que muchas comunicadoras feministas vienen realizando desde organizaciones como Red Par,
Red de Periodistas con Visión de Género, la Defensoría del Público ahora, bueno, sirven en la medida en que es un lugar donde se organiza la información que hay al respecto. De ahí, digamos, vos lo podés llevar a la redacción, leerlo entre todos. De ahí a que el editor decida no poner un título sexista para cumplir con las buenas prácticas que dice la Defensoría del Público es otra cosa muy diferente, ¿no? No sé, se acordarán de Babi Checopar, que tuvo que recibir una capacitación de género y se reía al aire de la capacitación de género. Son gente que prefiere a veces pagar la multa en lugar de respetar los acuerdos que tienen base en los derechos humanos, ¿no? Les parece que, bueno, digamos, hay una gran movida antigénero en todo el mundo. En este país tenemos especímenes bastante notables de cómo se sienten atacados y que no piensan hablar en lenguaje inclusivo nunca, solamente para reírse. No piensan hablar, digamos, hay gente que ya está como muy convencida de que la perspectiva feminista de género es un ataque a sus privilegios y que no va a hacer nada para cumplirla, y que no hay manera tampoco de obligarlos a hacer. Como este es el escenario también, vos no podés obligar a nadie a decir algo que no quiere decir. Voy a seguir con el tema. Acá, bueno, hablábamos hace poquito de las mujeres y el poder. Acá hay un ejemplo de Colombia que dice Catherine Miranda, la congresista más sexy de Colombia, es la encarnación de la nueva política colombiana. Frontera y pila es mucho más que un cuerpo bonito. Yo encuentro la paradoja porque, ¿no? Dice, es mucho más que un cuerpo bonito, pero a la vez lo que deciden jerarquizar de ella es su cuerpo, justamente, su sensualidad. Bueno, esto es claramente un ejemplo de sexualización. Esto es un ejemplo, bueno, de la responsabilización de las mujeres, sería como la idea de mala madre, ¿no? Es también un ejemplo de Venezuela. Una mujer permitió que su pareja abusara sexualmente, embarazara y aislara del mundo a su propia hija, ¿no? Bueno, es insólito que la responsabilidad caiga sobre la madre, que el titular sea ese cuando es el padrastro el violador, ¿no? Voy a pasar rapidito. Un poco esto de lo que veníamos hablando, hubo avances, hay cambios, hay editoras de género en muchos medios, en la Argentina hay en varios medios editoras de género, que son una figura que es consultiva, o sea, se les puede preguntar cosas, pero trabajan con la totalidad del diario, muchas veces son compañeras que así duplican su trabajo. Existe la ley de equidad de género en los medios también, que Argentina es vanguardia a nivel mundial en una ley de paridad de este tipo. Ya lo fue en la ley de cupo de 1991 y en la ley de paridad en los cargos legislativos, que es de 2018, y ahora la ley de equidad de género en los medios fue una lucha que dimos las periodistas feministas en 2020 y 2021 en plena pandemia, y lo que buscaba justamente es acelerar, no solo por una cuestión de presencia simbólica, de que haya más mujeres en las pantallas escribiendo en los diarios, sino también por una cuestión laboral, porque el periodismo es un oficio muy precarizado, es un trabajo muy precarizado, y muchas veces las trayectorias de quienes estudiamos periodismo, o nos formamos en periodismo, o venimos ejerciendo el periodismo hace muchos años, son erráticas, en el sentido de que muchas mujeres, pum, se embarazan y salen de los medios, por ejemplo, ¿no? O se van a laburos donde consiguen más rédito económico, y eso es la explicación de por qué no hay tantas mujeres también en los medios, ¿no? Porque es un trabajo mal pago, porque hay mucha violencia dentro de los medios, son estructuras muy machistas, los medios de comunicación, por supuesto jerárquicas, y bueno, hay un número que es, bueno, 64% de quienes egresan de carreras de comunicación somos mujeres, pero luego quienes estamos trabajando en medios de comunicación somos solamente el 40%, ¿no? ¿Qué pasa en esa brecha, no? En esa brecha pasa
la división de roles de género, que las mujeres se tienen que quedar en la casa. También pasa que hay como un techo de cristal en los medios de comunicación, que las mujeres no podemos seguir subiendo a roles de editores de secciones, a dirigir un diario. Por supuesto que hay excepciones, pero son nada más que excepciones. Y esto es lo que estábamos discutiendo también. Queremos estar, y si no usamos la ley para acelerar esa transformación, no nos van a invitar amablemente. El cambio cultural es muy lento. Bueno, la ley como una herramienta de transformación. Agus, perdón, yo ahí quería sumar que no solo, o sea, digo, como otra de las puntas del patriarcado también, qué mujeres llegan a esos espacios, ¿no? Que no es cualquier tipo de mujer, que eso también ya nos, o sea, sobre una exclusión hay otra exclusión más que aún es esa, que es como, en teoría, discursivamente es algo que pasó, que mejoró y que yo no veo ningún tipo de avance, ¿no? Sigue llegando el mismo estilo de mujer que cumple con la hegemonía del patriarcado, sin duda. Sí, por supuesto. No hay las mujeres que llegan, sobre todo a la tele, ¿no? Que son los medios que tienen base en la imagen, son determinadas mujeres hasta determinada edad, con determinados cuerpos, determinado color de piel, determinado origen étnico, determinado origen geográfico, determinada forma de hablar. Por supuesto que no... los medios es el museo del patriarcado, es decir, como es un lugar que todavía está detrás, desde mi punto de vista, está detrás de la sociedad todavía, ¿no? Es como sigue siendo una Argentina blanca, ¿no? Las mujeres solo las podés poner ahí, los varones también, por supuesto, los varones tienen que tener determinadas edades, determinados cuerpos, hablar de determinada manera. La heterosexualidad es prácticamente obligatoria, salvo muy, muy escasos casos. Yo pensaba el otro día, podemos reconocer varones homosexuales en la tele, un par, ¿no? Varios. Pero lesbianas... No hay lugar para ellas. Perdón, y otra cosa que quería aportar, digo, también muchas veces esas mujeres que están en los medios están para reproducir también lógicas patriarcales, digo, todos estos programas tipo de farándula que ponen a la mujer a confrontar entre ellas, que son un espanto, digo, y pensaba un caso que capaz dentro de todo lo que estamos viendo es una banalidad, pero cómo se tomó el tema en los medios de lo de la China Suárez, por ejemplo, ¿no? O sea, con qué mirada recontra patriarcal. Espera, hija. Es una banalidad, pero también es algo que termina reproduciendo, y es algo que estuvo muchísimo en los medios, y cómo se abordó el tema, excluyendo al varón de la responsabilidad, etcétera, etcétera. Me parece que eso también después hace que se reproduzcan otras cuestiones. Sí, perdón que se me va a apagar la computadora, tengo que enchufar, pero disculpen, es un segundo. No. Tengo un asistente varón que me trajo el cargador. Bueno, ahí está. Sí, totalmente, Mica. Me parece que no es privativo del periodismo, de las noticias, digamos, este esquema que estamos hablando. Es algo que se repite en ese tipo de programas que te diría que son los que más se ven en el horario de la tarde y los que tienen mucha capacidad de formar opinión y que incluso a veces fueron aliados. Estoy pensando en Real, cuando invita a Luciana Pecker, cuando invita a Bimbo y a no sé cuál feminista como famosa más, y que eso destraba de alguna manera la discusión sobre el aborto, ¿no? Eso de alguna manera lleva el tema a los living de la casa, de las familias, y ese tema aparece, ¿no? O sea, son lugares obviamente de muchísimo poder. Pero bueno, también lo vemos en las ficciones, claramente. Pero bueno, quería como en 10 minutos hacer un repaso por buenas prácticas. O sea, por ejemplo, los que están intentando disputarle el sentido a los medios tradicionales, a los medios que reproducen el machismo, el patriarcado, y que, bueno, recién la compañera hablaba de las mujeres indígenas en
la Patagonia. Y bueno, nosotras como periodistas feministas tenemos que ir a contar, darle la voz, capacitarnos junto a ellas, que nos enseñen sus prácticas, poner el ojo en esa intersección entre mujeres y pueblos originarios y pueblos indígenas, ver qué están pensando, en qué están trabajando, qué opresiones particulares tienen. Bueno, esta es una nota del Surti que les recomiendo. El Surti es un medio paraguayo que trabaja mucho con ilustraciones y con historietas. En este caso, hacen un relevamiento de los pueblos indígenas en el momento de la pandemia y qué pasó con la atención médica y el agua potable. Este es un caso de un medio que creo que es venezolano. Bueno, que cuenta una noticia, venezolano, que cuenta una noticia sobre una deportista de la forma que hay que contar noticias sobre las deportistas, ¿no? Poniéndolas en el ambiente donde se desempeñan su actividad, no disfrazadas de otra cosa, no acentuando sus rasgos físicos, sino como dando cuenta de que, bueno, que es una persona que hace bien su trabajo. Otro ejemplo de qué tipo de mujeres narramos, ¿no? Y las mujeres por fuera de ese lugar de la víctima, ¿no? El periodismo feminista narra también todo lo que las mujeres hacemos para estar vivas, no solamente cuando nos están victimizando, cuando nos están oprimiendo, cuando ocupamos ese lugar de debilidad, sino también cuando nos organizamos, nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de aliarnos con otras luchas, ¿no? Las mujeres en la lucha anti-extractivista, nuestra capacidad de aliarnos con el ambientalismo, nuestra capacidad de aliarnos con el movimiento indígena, con el movimiento campesino. Esa intersección es sumamente potente en términos políticos contra el neoliberalismo. Acá este ejemplo lo traje desde Pícara Magazine, que es, yo diría, como de la era digital, el primer periódico feminista que es de España. Y lo traje porque también es como, bueno, pensar a la mujer no siempre como víctima, ¿no? Es pensar a la relación madre-hijes también como una relación de poder, y ahí qué le pasa a la mujer, qué le pasa a esos niños, esas niñas, en el marco de esa relación de poder. Es decir, es un tema que no es obvio, no es del todo obvio. Nosotras siempre decimos que para hacer periodismo feminista no hay que estar todo el tiempo usando la palabra feminismo, ni todo el tiempo la palabra patriarcado, por ejemplo. Hoy en la FEM publicamos una nota sobre la falta de vacantes para nivel inicial en la ciudad de Buenos Aires, y es una nota muy fundamentada y muy bien escrita, y es sumamente feminista, y en ningún momento dice la palabra feminismo, ni feministas, ni patriarcado, ni género, ¿no? Pero evidentemente que haya faltantes las vacantes para nivel inicial es un problema que atañe a los cuidados, y a los cuidados históricamente son algo que hacemos las mujeres, ¿no? Y determinado tipo de mujeres. Entonces, que no haya vacantes influye en la economía de una mujer, de las mujeres, de las familias, impacta directamente, es un impacto de género el que tiene, y es una nota feminista, aunque no estemos diciendo todo el tiempo, se va a caer, ¿no? Yo esta presentación después se las voy a mandar, así que diría que esto lo puedo pasar. Hay algo sobre el lenguaje inclusivo, que a mí me parece que también es una discusión muy larga, y si los medios podemos o no podemos, debemos o no debemos hablar con lenguaje inclusivo, que también incluso el año pasado, cuando se discutió la ley de paridad o de equidad en los medios, los que ponían el grito en el cielo hacían una pésima lectura de la letra de la ley, decían, ahora nos van a obligar a hablar en inclusive, ¿no? Mofándose del lenguaje inclusivo. Era mentira, porque no es que nadie tiene que hablar. Lenguaje inclusivo es una forma de incluir a personas que de otra manera no se sentirían incluidas, ¿no? No puede ser compulsivo, no puede ser obligatorio. Digamos, uno tiene que, cuando lo dice, tiene que ser consciente de que lo que está haciendo es una operación política de inclusión de poblaciones que de otra manera no se sienten mencionadas. Y después está el prurito
la escritura técnica, ¿no? De si lo digo con X, si lo digo con E, si lo digo con A o barra O. Yo creo que en cada medio eso, nosotras, por ejemplo, en LatFem, cada una hace lo que quiere, digamos. Por supuesto que se nos viene una nota toda escrita con O, ¿no? Generalizando en masculino, y habla de sujetos que tienen otras identidades que no tienen el signo masculino, lo editamos, ¿no? Pero después no es que nos damos un manual de estilo, esa idea de manual de estilo, del decálogo, son me parece que herramientas un poco constrictivas, un poco como diciendo acá está la verdad, ¿no? Las cosas deben ser de esta manera, y me parece que el feminismo es una operación de estar todo el tiempo cuestionando, todo el tiempo desandando, tomando decisiones, me animo después a revertirla. Pues en términos de la escritura propiamente dicha, hay algunas maneras de zafar del dilema de cómo lo escribo, que por ejemplo usando sustantivos colectivos, ¿no? Como la población en vez de las bolivianas, los bolivianos, las personas en vez de las mujeres y los hombres. Bueno, así siempre hay formas de que el lenguaje de que el escrito no te quede como un trabalenguas, aunque luego si queda como un trabalenguas también tiene su efecto, ¿no? También tiene su efecto de estoy haciendo un esfuerzo extraordinario para que no me molesta que quede legible con tal de que el lector, la lectora se dé cuenta de que estoy haciendo este ejercicio de que entren todos. Y para que entren todos, la lengua está tan establecida de forma androcéntrica que tengo que hacer esta chanchada, ¿no? Me parece que esto tiene un efecto estético también y que el periodismo no está exento de una búsqueda estética. Les recomiendo una nota de Flora Alcaraz que está en Anfibia que es de hace algunos años, está un poco desactualizada, pero se llama Instrucciones para hablar con E. Me queda fuera toda la parte de uso de imágenes, pero bueno, es el morbo. También, nuevamente, el tema de deportes. Esto también es un poco lo que hablamos de la interseccionalidad, ¿no? De que cuando hablamos de mujeres, ese mujeres no puede suponer una mujer blanca de clase media siempre, ¿no? O sea, ¿por qué Clarín en su sección entre mujeres hace referencia a un término de la teoría feminista, que es las tareas de cuidado, ¿no? Y cómo son repartidas de forma inequitativa y cómo eso redunda en una violencia y en un perjuicio para nosotras, incluso para las niñas. Pero claro, todo su marco teórico que construye en el texto, luego poner una foto, es una chica ejecutiva, ¿no? Con unos lentes de Carey, con un talier, no sé cómo se llama ese trajecito, con un bebito rubio hermoso, todo perfecto, su casa toda blanca, y eso nos representa absoluta, o sea, ¿qué cantidad de la población argentina representa esa foto? De la población mundial, de América Latina. Es muy de banco de imagen, aparte, ¿no? Totalmente. No representa a nadie. No representa a nadie. No representa a nadie. Entonces eso, bueno, el periodismo feminista sí, bárbaro, es una mujer, está bien, aprobaste la perspectiva de mujer o varón, está bien. ¿Y el resto? O sea, el feminismo es una complejidad donde vos analizás las relaciones de poder inequitativas, no solo, por supuesto que partiendo de la idea de que hay una desigualdad estructural de género, pero luego no te puede dar lo mismo la edad de la persona, la procedencia étnica, la sexualidad que tiene, la clase, ¿no? Como todos estos elementos que vos decís, y bueno, porque es como, si no, solo por ser mujer, yo tengo que invitar a tomar un café a, no sé, ¿a quién? A Patricia Bullrich, solo porque, bueno, soy sorora con ella, no. No es así, es como, el feminismo busca, periodismo feminista, busca dar cuenta de un problema contextual, siempre en contexto, y siempre pensando en cómo interaccionan las opresiones todas juntas, las dimensiones de lo social todas al mismo tiempo. Esto lo voy a decir y voy a cerrar y voy a abrir para que conversemos 10 minutos, porque me tengo que ir, que es que muchas veces cuando se habla de aborto, por ejemplo, o cuando se habla de situaciones de abuso, se suele graficar con fotografías, por ejemplo,
Hace poco mi compañero trabaja en una revista de justicia, sobre justicia, y habían escrito una nota, bueno, sobre el impacto, las causas de aborto, no me acuerdo bien cómo era. El texto era bárbaro, muy bien justificado, todo, pero la foto que decidieron poner para hablar sobre aborto, sobre acceso al derecho al aborto, era una mujer embarazada. ¿No? Es como, sí, pero tu foto dice una cosa, o sea, tu foto no tiene nada que ver con, o sea, es un problema tu foto para este texto. Abuso sexual en la infancia, y ponen una nena contra una pared en la oscuridad, ¿viste? Sentada sola en la cama triste. No. ¿Qué hace el periodismo feminista? Lo que nosotras aconsejamos es, por ejemplo, dar cuenta de las redes de apoyo que tienen, o por ejemplo, de la militancia feminista. Cuando hablo de un caso de aborto, por ejemplo, de una niña al que le fue obstaculizado el derecho, pongo una foto de una manifestación pidiendo justicia. O, bueno, como encontrarle la vuelta. Esto pasa mucho en los grandes diarios, ¿no? Que, como decían recién, como van a un banco de fotos y ponen embarazo, aborto, la primera que sale, y bueno, tiene que ver con las prácticas también, las prácticas institucionales y con las prácticas laborales dentro del espacio, que es todo como una máquina de hacer chorizos. Entonces nadie está pensando el efecto de sentido que tiene escribir la palabra aborto con una perspectiva a favor del acceso al derecho, a la práctica, y poner una mujer en una panza embarazada blanca, por supuesto. Es un elemento que es un gran constructor de sentido, la imagen. Esto es medio como... Esto último voy a decir que me parece que dentro de los medios lo que nosotras tenemos que hacer es transversalizar la mirada de género. Es decir, tratar de que esa pregunta feminista, por dónde está el poder, cómo está circulando el poder, esto que estamos noticiando, a quiénes afecta de manera diferencial a tales personas, por qué, en qué contexto, qué historia tiene este pueblo, no sé, bueno, todas las preguntas que podemos hacer no estén solamente en el suplemento de género, ¿no? Porque si no, parece que nos mandan a jugar a un pelotero donde vamos todas las mujeres que nos gusta hablar de nuestras cosas, y el resto del diario permanece intocado, ¿no? Entonces, es un ejercicio donde, bueno, que haya más periodistas feministas escribiendo de política, de economía, de deportes, de cultura, que nos den ese espacio, que se capaciten quienes están ahí trabajando para entender la perspectiva de género, que no reproduzca estas invisibilizaciones, estos sesgos, reproducción de estereotipos, reproducción de violencia, fogoneo de violencia muchas veces, y eso sería transversalizar la mirada, ¿no? Que podamos tener perspectiva de género, que el flaco que está en TIC Sport tenga perspectiva de género, ¿no? Que el flaco que escribe deportes en Página 12, no sé si Página 12 tiene sección de deporte, tenga una idea sobre lo que está pasando en el fútbol femenino. No puede ser que no sepa. Y así con cada una de las secciones del diario. Que no nos encorseten en un programa, en un suplemento, porque es una mirada, para mí el feminismo es una mirada integral sobre el mundo, no solamente sobre lo que me pasa a mí como mujer. Bueno. Hay muchas redes de periodistas feministas, de comunicadoras feministas, y eso es importante. Las van a ver ahora en la presentación cuando yo se las pase. Pero bueno, listo. Les dejo... También les voy a dejar un link. Les voy a dejar un link al LATFEM Lab, que es un laboratorio de periodismo online, gratuito, autoadministrado, que creamos con mis compañeras de LATFEM. Ahí tienen un curso para hacer de iniciación al periodismo feminista. Es gratuito, tienen diferentes módulos, mucho de lo que yo dije está ahí también. Y bueno, para recomendarlo.
Buenísimo, Agus, gracias. ¿Cuánto tenés? Y media me tengo que ir. Porque solíamos hacer un recreo ahora, podemos robarle un poco al recreo para hacerte alguna preguntita o algo así, ¿no? Igual si alguien se quiere ir a preparar un mate o algo de eso, puede usar su recreo. Pero seguramente aparecieron preguntas. Si alguien quiere decir algo. Si no, yo tengo preguntas. ¿Quién da más? Voy a empezar yo. Me interesó el concepto de nodos retóricos y que vi que lo tienen también en LATFEM, en el link que acabas de pasar, como uno de los ítems. ¿Ese concepto lo trabajan ustedes, lo construyeron ustedes, lo toman de algún lado? No, es un concepto que inventamos tomando cerveza una vez. No, es un concepto que en realidad es como operaciones recursivas que vos las ves, que vos decís, sí, ahí está haciendo esto, es obvio, lo está haciendo. Son como nuditos para nosotros. No, fue cuando empezamos a dar talleres en 2016. De hecho, si está Paula Rojo por ahí, el concepto le resulta familiar porque lo creamos justamente para los talleres que damos y ella estuvo ahí participando. No hay mucho escrito, la verdad, Erika, sobre... O sea, hay como muy intenso los últimos años, me parece a mí, pero me parece que no lo suficiente como para que podamos hablar de una teoría del periodismo feminista todavía. Me parece que son balbuceos que estamos haciendo. No quiero faltarle respeto a las compañeras que vienen trabajando hace millones de años, ¿no? Pero me parece que falta todavía para poder... Esto es un aporte nuestro que seguramente otras lo pensaron con otro nombre, ¿no? Sí, me interesó, me pareció didáctico y es bueno como para hablar de esas recurrencias. Claro. Me parece ingenioso. Hola, buenas tardes, buenas noches ya en realidad. No sé si me escuchan ahí, si me ven bien. Sí. Mi nombre es Jeremías, yo soy de San Juan, vivo en San Juan, soy de Chubut, estoy viviendo en San Juan. Y me pidieron, primero que nada, buenísimo la charla, el taller me encantó. Y está bueno porque uno siempre está aprendiendo, ¿no? Más en estas cuestiones de género y demás, que si bien es un tema relativamente nuevo, entre muchas comillas, pero más todavía en el periodismo, ¿no? Así que está bueno. Se fue. ¿Se fue? Abandonó justito. Censura. Se cortó, ¿no? Bueno, aprovecho para saludarte, Agustín. ¿Quién me saluda? Oh, Paula, boludo. Ah, bueno, boluda, hay 1.000.000 de cuadraditos. ¿Qué querés? Hola, Pau. Hola, cielo. Agus, perdón, un comentario más con respecto a algo que mencionaste, que me parece re interesante que para profundizar, que es este tema también de la maternidad y el rol de las niñeces, ¿no? Que a veces se empieza a dar como también una discusión interna hacia dentro del feminismo, de que a veces, bueno, las que somos feministas y madres nos sentimos a veces también excluidas, no solo de que hay una exclusión real del mundo laboral en muchos sentidos, o de la militancia, etcétera, sino también en lo discursivo, ¿no? O como que a veces, a ver, no quiero polemizar, son cosas que a veces una cuando se convierte en madre desde lo subjetivo lo vive de otra manera, pero doy un ejemplo. La otra vez cuando salieron muchos análisis con respecto a la película esta de, que no me acuerdo el nombre ahora, de La hija... Sí. No me acuerdo. La hija débil, no me acuerdo. Sí, algo así. Que está buenísima. ¿Cómo? La hija oscura. La hija oscura. Que nada, la película está buenísima y todo, pero yo por lo menos sentía que a veces los análisis
tenían una mirada feminista que excluía a la niñez, o sea, como en vez de hacer un análisis más profundo de que las niñeces también son víctimas de las lógicas patriarcales y de que las mujeres madres nos sintamos presionadas, excluidas, etcétera, había como casi hasta una justificación del abandono que me parece también peligroso a veces en los medios, que no haya como un análisis más profundo de eso, ¿no? Hacía poco había pasado el caso de Lucio, digo, es como muy fino me parece, ¿no? Lo que estoy planteando, pero me parece que está bueno por lo menos discutirlo, ponerlo, como decir, bueno, ¿cómo hacemos para también incluir a las niñeces en el debate y entender que es todo parte de una misma lógica de que el hecho de que las maternidades estemos excluidas, presionadas, etcétera, no caiga en una justificación de las violencias hacia los niños, por ejemplo? No sé, es un tema muy sensible y muy profundo, me parece, pero se empieza también a discutir. Me parece que está bueno. Sí, estoy de acuerdo que la mirada es muy adultocentrista, por lo general, y que la maternidad para el feminismo es un problema también. Y que en los últimos años logramos hacer un contrarrelato respecto a esa figura de la maternidad romantizada, ¿no? Que es ser madre es lo mejor que te puede pasar, ¿no? De que naturalmente cualquier mujer desea ser madre, instinto materno, etc. Nosotras pudimos deconstruir eso desde la ficción un montón, sobre todo, ¿no? O sea, pienso en las series de Netflix, por ejemplo, la cantidad de series que hay sobre madres que son desmadradas, ¿no? Madres contradictorias, con problemas para llevar adelante su maternidad. Y bueno, por supuesto, como toda la discusión que tuvimos sobre todo desde 2018, con el aborto y la maternidad deseada, recién les iba a pasar una foto que es de María Elena O'Donnell, en el primer 8M, después de la dictadura, 1984, ella está bajando las escalinatas del Congreso, subiéndolas, con un cartel que dice no a la maternidad, sí al placer. Por supuesto, para argumentar a favor digamos, de la separación entre la maternidad y la sexualidad, ¿no? Como a favor del aborto. Pero bueno, tiene un problema para las feministas ese no a la maternidad, porque tenemos muchas madres entre nosotras, ¿no? Digamos. Y me parece que ahí se hizo un ajuste que se nos pasó la rosca, ¿viste? ¿Viste cuando estás ajustando algo? Metáforas masculinas. Estás apretando una rosca, bueno, una tuerca. Se te zafa un poco, me parece que es como todo, no sé, como es un movimiento reivindicatorio de que no nos aten a las maternidades, de repente nos desatamos demasiado también. Y muchas veces yo creo que sí, que el discurso feminista tiene una deuda con las madres, ¿no? No sé si me estoy explicando por ahí. Sí, encima de eso se potencia con el hecho de que las feministas madres, muchas veces, como decías, no podemos continuar en determinados trabajos o incluso en los espacios de militancia los perdemos, entonces tampoco conseguimos los espacios para poder dar ese debate porque también quedamos afuera, digamos, o se intenta que no, pero a muchas, digo, yo me canso de ver compañeras que son madres y dejan los espacios de militancia, dejan los espacios Sí. Entonces, ahí también pasa eso, al haber un vacío de poder ocupar esos espacios, también no hay mucho donde decir, che, no, pero también pasa esto con los niños, o qué onda, hablemos de las violencias hacia los niños y niñas, que es también parte de la violencia patriarcal, etcétera. Pero creo que se está empezando a dar también, y es como todo, o sea, cada debate después va llevando a otro, y eso es lo interesante. Sí, ahí les compartí un texto que escribieron Caro Justo y Marina Sánchez de Bustamante. Bueno, Caro Justo es justamente quien escribió el libro Mamá Mala, que, bueno, como que trabaja en dar una mirada un poco más realista de cómo son esos primeros años, sobre todo de la maternidad. Ellas dos juntas son licenciadas en comunicación y estudian medios. Hicieron como un repaso de esto, de varias series que se consumen mucho últimamente, y ellas lo que analizan es que cambió el verosímil audiovisual respecto a las maternidades, ¿no? En este corte que hicimos, en este quiebre de empezar a hablar, de desromantizar esas maternidades, ahora las únicas madres que son malas madres, ¿no? Y que de alguna manera está
legitimado, está justificado, está como, bueno, o no justificado, pero está problematizado, está puesto en escena de forma desproporcionada la cantidad de madres sufrientes y incluso arrepentidas de la maternidad, ¿no? Bueno, como un problema, me parece a mí, contemporáneo, pero bueno, es para charlar horas y con gente que sepa más. Bueno, creo que te podemos ir liberando y pasando un recreo.